Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Por Tu Salud. Mi nombre es Vianey Contreras de Red Médica Universitaria. Recuerden que estamos transmitiendo a través de radio y televisión de la Universidad de Guanajuato y el día de hoy tenemos de invitado al doctor Andrés Mena Novoa. Hola doctor, bienvenido. Les platico rápidamente, él es médico egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guanajuato y viene a platicarnos de un tema que nos acontece a la población en general y que de hecho es una de las causas más frecuentes de muerte en el país, como él nos comentaba hace rato, es sobre la enfermedad vascular cerebral o muy comúnmente le llamamos EBC. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de estar aquí y pues justamente me gustaría hablar un poco de este tema para el que me invitaron, porque pues hoy en día es muy relevante. Ahorita vamos a profundizar más al respecto, pero pues muy agradecido de tener la oportunidad de estar aquí en el programa y poder hablar con todos los escuchas, televidentes para informarlos al respecto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, doctor, vamos a empezar para que nos definas, por favor, qué es la enfermedad vascular cerebral, porque muchas personas lo pueden conocer con otro nombre completamente diferente y, por ejemplo, a lo mejor van a decir, ay, eso no me interesa porque ni sé qué es, no conozco a nadie que le haya pasado, pero bueno, me gustaría que nos digas qué es y coloquialmente también cómo lo conocen. Sí, claro. Justamente yo creo que por eso es un tema importante a tratar, porque pues muchas personas, a pesar de ser algo muy frecuente en la población, no lo conocemos o está como reconocido con diferentes nombres, ¿no? Que hacen que su reconocimiento sea un poco más complicado. En general, la enfermedad vascular cerebral, o EBC, como comentábamos por sus siglas, como es más comúnmente conocido por el argot médico, es también coloquialmente llamado por la población general como lo que puede ser un derrame cerebral o un infarto cerebral, ¿no? Y esto se refiere al conjunto de trastornos de las redes sanguíneas o de la circulación cerebral que pues, pueden resultar en un daño grave al sistema nervioso, ¿no? Esto puede desembocar en alguna discapacidad severa o en algunas instancias incluso, o muy frecuente, pues la muerte, ¿no? Así es. Y doctor, este es un tema muy importante, pero porque, por ejemplo, a lo mejor yo lo entiendo o me toca ver pacientes, pero me gustaría que nos digas y para que la población en general entienda por qué es tan importante hablar e informar sobre esta condición. Sí, exacto. Pues justo retomando un poco de lo que comentábamos, doctora Viane, esta es una enfermedad pues, o un conjunto de enfermedades pues, muy poco conocidas por la población, ¿no? Y es uno de los temas de salud que más conciernen en la actualidad, porque pues, les vertiré algunas estadísticas, pues incluso hasta el 2021, según organismos internacionales como puede ser la OMS o la CDC, a nivel mundial esta era la cuarta causa de muerte, si no me equivoco, en ese año, ¿no? Y también considerando incluso que pues en ese año teníamos la pandemia presente, ¿no? El COVID siendo una de las causas de muerte más importantes. Entonces, esta solo está detrás de enfermedades como puede ser las complicaciones secundarias a la diabetes o los infartos al corazón, ¿no? Que esos sí son temas un poquito pues, más conocidos por la población en general, pero pues no es algo que se escuche muy a menudo, ¿no? Entonces, yendo a estadísticas un poco más locales, pues podemos ver que en México, en personas arriba de 45 años, se incrementa mucho el riesgo, incluso también es la tercera, cuarta causa de muerte a nivel nacional, ¿no? También por datos de 2021, esto se va actualizando año con año y es algo que se proyecta pues, a incrementar bastante por diversos motivos en los próximos años. Entonces es muy importante que la gente conozca qué es, cómo se presenta, pues para estar pues preparados en caso de tenerlo o de prevenirlo simplemente, ¿no? Ok, y fíjate que es muy importante esto que mencionas acerca de la cuarta causa de muerte y hablando como de la población que nos precede, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos y que ahora que vemos en personas jóvenes con índices altos de obesidad ¿cómo se llama? Diagnósticos tempranos de diabetes, de hipertensión, de infartos, probablemente si no controlamos a nuestra población o si la población no está informada acerca de este tema, vamos a tener pacientes con eventos de este tipo más jóvenes. Entonces eso pues se va a traducir en una calidad de vida deficiente, en mayor mortalidad a más temprana edad y hasta puede cambiar la esperanza de vida. Pero bueno,
para que nos pongamos como cuál sería el foco rojo, cómo se ve, cómo se siente, qué síntomas hay que estar atentos, si en caso de que yo pueda estar sospechando de presentar un evento de este tipo, un EBC, sería muy importante que nos menciones, doctor, y pues bueno, entenderlo y que si yo lo presento, rápidamente poder actuar. Exactamente. Pues vamos a hablar un poquito de cómo se ve y cómo se sienten estos trastornos, estos problemas. El EBC, la enfermedad vascular cerebral, pues como decíamos, es una entidad que corresponde a varios trastornos, ¿no? Entonces, por ende, es una enfermedad que puede tener presentaciones muy diversas. Sus manifestaciones pueden variar mucho, desde la pérdida de la movilidad de algún miembro, tanto puede ser una mano, un pie, una pierna, como puede llegar hasta incluso manifestarse solo con pérdida total de la visión, ¿no? De alguno de los ojos, de ambos ojos, ¿no? Dependiendo de dónde se presente este problema, ¿no? Pero más comúnmente, o qué es lo más común que vamos a encontrar cuando nos presentemos ante un EBC, pues primero que nada, una de las señas pues, que pueden ser como cardinales para identificarlo es la dificultad para el habla, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Podemos tratar de decir algo y que resulte que nuestra boca no logre decir lo que queremos comunicar, ¿no? Que nuestro discurso no sea fluido, estemos, por así decirlo, balbuceando, o por el otro extremo, que nuestro discurso sea totalmente fluido, se pueda comprender de manera correcta, pero que no tengan nada que ver con lo que queremos decir y con lo que nos están preguntando. Por ejemplo, si ustedes me comentan de que cómo está el día de hoy y yo les empiezo a decir, no, pues el color azul me gusta mucho porque chalala, chalala, ¿no? Muchas cosas. Entonces, eso es una de las manifestaciones que se pueden presentar a nivel de lenguaje, ¿no? Por segunda instancia, también la debilidad, como comentamos, es muy importante este signo, de los más frecuentes también, que podamos ya sea caer al piso por la pérdida de fuerza en alguna pierna, es muy frecuente esto, o que dejemos caer algún objeto porque precisamente ya no tenemos fuerza de punción en la mano, etcétera, ¿no? Esto se puede presentar en cualquier músculo del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, pero estas son de las manifestaciones pues, más comunes, ¿no? O ambas, ¿no? Siempre y cuando sea de la misma mitad del cuerpo. Es una presentación pues, muy frecuente, ¿no? Que tengamos esta pérdida de fuerza, pero solo de un lado del cuerpo. Y por último, la parálisis facial, que también es una de las presentaciones más habituales, uno de los signos de alerta, que perdamos la simetría pues en la forma de nuestro rostro, ¿no? Más frecuentemente que un lado de la cara se va a ver con un labio caído, ¿no? Como la boca arrastrada. Ok, y esto es bien importante, doctor, porque ¿cuántas veces hemos visto que pasa esto y se lo atribuyen que les dio un aire, que hicieron un coraje? Y puede ser que sea otra cosa completamente, pero vale muchísimo la pena, mejor acudir a revisión. Pero otra pregunta, doctor, es de ¿a qué se debe esta variedad de síntomas? O sea, ¿hay una predisposición o no tiene nada que ver? Claro, sí, pues es común justamente tener mucha confusión en este aspecto, porque precisamente, aunque tenemos una presentación que es mucho más frecuente, pues la verdad es que, como decíamos, es una entidad que corresponde a muchos trastornos, entonces las presentaciones pues pueden ser muy distintas. Entonces, ¿cómo yo puedo tener la certeza de que sí es esto o justo algo más, ¿no? Que lo que comentaba, doctora, muchas veces se atribuyen este tipo de problemas a muchas otras entidades, ¿no? Tanto como suele decirse coloquialmente, desde un aire, alguna otra enfermedad, y podemos dejar pasar por alto esto, sobre todo cuando son problemas pequeñitos, ¿no? Incluso existen muchas personas que llegan a tener uno de estos eventos, genera un grado de discapacidad, como puede ser debilidad o algún grado de parálisis facial, asimetría, y lo dejan pasar, ¿no? Hasta que pasa un segundo evento que puede ser mucho más grave. Entonces, retomando, pues esta variedad se debe justamente porque existen muchos tipos del evento vascular cerebral, ¿no? Del EBC, que podemos dividirlo, por ejemplo, en dos grandes ramas, que son los eventos vasculares por sangrado, los hemorrágicos, que pueden ser ocasionados ya sea por golpes muy fuertes o por defectos en los vasos sanguíneos, que pueden ser tanto congénitos, es decir, desde el nacimiento que vengamos con ellos, o adquiridos, ¿no? Que a lo largo de la vida, por alguna causa secundaria, ya sea alguna otra enfermedad, se dañen los vasos o las venas, las arterias, todo el sistema circulatorio de nuestro cerebro, y en algún momento, por alguna causa ajena, pues se llega a tronar ese vasito, etcétera, ¿no? Entonces va a liberar toda esa sangre,
va a generar mucha presión dentro de la cabeza y eso va a generar todas las manifestaciones, ¿no? Que suelen ser mucho más graves los de este tipo, que pues pueden presentarse desde un dolor de cabeza muy muy intenso, y quienes lo refieren incluso como el dolor de cabeza más fuerte que se puede tener en toda la vida. Pero pues bueno, estas son hasta pérdida de la conciencia, ¿no? Pero pues estas son los menores de los casos, pueden ser del 5 al 10% dependiendo de dónde busquemos la referencia. Y por el otro lado, donde están la mayoría de los casos, están los eventos vasculares o la enfermedad vascular, que es por falta de oxígeno, ¿no? Lo que llamamos isquémico. Que esto es justamente que alguna región del cerebro no tenga buena irrigación de sangre por justamente algún daño también a los vasos sanguíneos, ya sea en casos, por ejemplo, de hospitalizados que tengan alguna infección muy severa, que no nos llegue bien la sangre al cerebro, o los casos más usuales, que son los que nos vamos a enfocar un poquito más el día de hoy, por enfermedades crónicas. Tenemos el famoso ateroma, que es una especie de sarro, por así decirlo, compuesto de colesterol, otros tipos de grasas y algunas células del cuerpo que responden ante la inflamación por los niveles muy altos de estos compuestos y que se van adhiriendo a la pared de los vasos sanguíneos, ¿no? Poco a poco van a ir obstruyendo los lúmenes de la vasculatura hasta llegar a un punto en el que pues ya no pasa suficiente sangre, ¿no? Como sería lo natural, se obstruye y pues el cerebro empieza a manifestar todas estas sintomatologías, ¿no? O también otro tipo de enfermedades como pueden ser arritmias cardíacas que pueden generar que se forme un trombo de sangre, un coagulito que se vaya directamente a la circulación cerebral, se bloquee y pues genera esta falta de oxígeno, ¿no? Fíjate que todo esto que mencionas es muy importante y bueno, más que nada, ojalá que las personas que nos están escuchando pongan mucha atención, porque por ejemplo todo esto se podría prevenir y también igual tenemos una ventana para actuar en caso de que empecemos con alguno de los primeros síntomas, ¿no? Entonces, bueno, esto pues como dices, los médicos lo entendemos, las personas que no están en el área de la salud, es muy muy importante que entiendan esto, porque bueno, como te digo, se puede prevenir, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Uh-huh. Es algo pues muy importante de recalcar porque precisamente la mayoría de los eventos vasculares cerebrales pues van a ocurrir en personas que tienen alguna otra enfermedad, ¿no? Una enfermedad crónica, ya sea diabetes o hipertensión, ¿no? De las más importantes. Entonces son cosas que podemos, también vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero son cosas que podemos pues prevenir y tener en cuenta para nuestra planeación en futuro y podamos evitar tener alguno de estos problemas, ¿no? Muy importante. Así es, doctor. Y bueno, ahorita también un poco deteniéndome en los síntomas y que creo que también vale la pena recalcarlo antes de irnos a una pequeña pausa, es entre una de las secuelas que puede dejar o que, como dices tú, que podemos tener el habla arrastrada, una desviación de la comisura. También una de las secuelas que son muy importantes son, por ejemplo, alteraciones en la deglución. Claro. Entonces, un paciente que no puede comer a causa de esto se desnutre y pues de ahí empezamos un deterioro ya muy importante, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te parece si vamos ahorita a una pequeña pausa y ahorita regresamos para hablar de esto? Excelente. ¿Sí? Gracias. Datos importantes por tu salud. ¿Qué es el EBC? La enfermedad vascular cerebral ocurre cuando se altera el flujo de sangre en el cerebro. Esto impide que llegue suficiente oxígeno a las células. Puede causar daño cerebral, discapacidad o muerte. Importancia del problema. Es una de las principales causas de muerte en el mundo. En México, afecta principalmente a personas mayores de 45 años. Muchos pacientes quedan con alguna discapacidad. Síntomas principales. Los síntomas aparecen de forma repentina. Puede haber dificultad para hablar o debilidad de un lado del cuerpo. También puede presentarse caída de un lado de la cara. Tipos de EBC. Existen dos tipos principales de EBC. El hemorrágico ocurre por sangrado en el cerebro. El isquémico sucede cuando un coágulo bloquea la sangre. ¿Qué hacer y cómo prevenirlo? Ante síntomas, se debe llamar de inmediato a emergencias. La atención rápida reduce el daño cerebral.
se previene con buena alimentación y control de enfermedades. Datos importantes por tu salud. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Estamos con el doctor Andrés Mena Novoa. Hola, doctor, bienvenido nuevamente. Y estábamos hablando del tema de evento vascular cerebral. Nos hablaba que hay diferentes tipos, hay isquémico, hemorrágico. Nos platicaba la característica de cada uno de esos. Y bueno, doctor, regresando, pues entonces, dependiendo del tipo de EBC, también cambian los síntomas o ¿qué sucede? Sí, exactamente. Parte de esto sí tiene que ver con el tipo de evento vascular, de enfermedad cerebral que tengamos, porque precisamente los mecanismos son muy diferentes, ¿no? No es lo mismo tener una enfermedad vascular por algún trauma, por algún golpe, a tenerla pues, por años de cronicidad, vaya, de enfermedades que se van como agravando, ¿no? Pero más que nada, los síntomas van a variar mucho porque pues, precisamente este defecto se está dando en el cerebro, ¿no? Y el cerebro de que se encarga pues, de absolutamente todo. Entonces, dependiendo de la región del cerebro que se ve afectada, son los síntomas que vamos a presentar, ¿no? Entonces, para explicarlo de una manera un poco más digerible, vamos a verlo como si el cerebro fuera una ciudad, ¿no? Que está dividida por distritos. Puede ser el distrito frontal, el distrito medio y el distrito posterior, ¿no? Que también es la manera en la que dividimos como las regiones vasculares, ¿no? ¿Qué arteria pues más bien le da proporción de sangre, de oxígeno a la región frontal, a la región media y a la región posterior, ¿no? A grosso modo. Entonces, por ejemplo, en el distrito frontal vamos a tener pues, las fábricas que se van a encargar de las ideas del juicio, las ideas de la personalidad, algunas ideas también motoras del movimiento y pues también de algunas otras cosas, ¿no? Entonces, dependiendo de la altura de la carretera que se vaya a hacer el bloqueo, pues es la fábrica que no va a tener los suministros suficientes, pues justamente para producir estas cosas, ¿no? Entonces, si tenemos un bloqueo, pues por así decirlo, que bloquea toda la carretera, pues vamos a tener justamente cambios de la personalidad, vamos a estar muy irritables o vamos a decir cosas que no solemos decir, ¿no? Nos faltan filtros, vamos a tener debilidad en alguna de las porciones del cuerpo, normalmente un poco más, con más predominancia de las piernas que de los brazos, entre otras, ¿no? En la región media, el distrito medio, por así decirlo, vamos a tener más que nada, que es la más común de todas, por eso es la que nos tenemos que grabar el día de hoy, al menos en casa, tener más presentes estos síntomas, que eran los que comentábamos hace un ratito, porque ahí dominan las fábricas pues, de movimientos, ¿no? Movimientos de las piernas, de los brazos, manos, dedos, boca, cara y de la sensibilidad, ¿no? Entonces, dependiendo de qué, por así decirlo, qué fábrica esté fallando, pues son los síntomas que vamos a estar presentando, ¿no? Y muy comúnmente, pues los que comentábamos, parálisis facial, dificultades en el lenguaje, en el habla o debilidad en algún miembro. Normalmente con un poco más de predominancia pues, en la parte superior que en las piernas, ¿no? Pero pues, puede ser en su totalidad. Y también dato muy importante, del lado contrario del cuerpo que tengamos ese déficit del movimiento, vamos a tener también cambios en la sensibilidad, ¿no? Entonces vamos a tener alteración de la sensación térmica, podemos sentir pues, algunas sensaciones paradójicas, por así decirlo, que muy poco calor sea muy intenso o que al contrario lo sentamos como frío, etcétera, ¿no? Sentir hormigueos también muy común, porque a veces ese es un dato de enfermedad neurológica muy frecuente y muchas personas pues no lo identifican, ¿no? Como es algo que no duele, no es algo muy llamativo, a lo mejor lo podemos notar, pero no podemos levantar alguna alarma con eso, ¿no? Lo normalizan. Exactamente, llegamos a normalizar síntomas que no son normales, ¿no? Así es. Entonces, pues puede ser una de las alarmas que tengamos pues, para acudir a un médico, ya sea por este motivo o por cualquier otro, ¿no? Entonces, y por último, pues el distrito posterior del cerebro, que está más encargado de la visión, ¿no? Entonces ahí las afectaciones son de las más poco comunes, pero pues justamente podemos llegar a tener una pérdida súbita de la visión o de uno de los campos visuales de alguno de los ojos, ¿no? Muy importante. Ok, entonces esto es muy importante, doctor, pero ¿qué pasa si yo estoy presentando un síntoma o qué pasa si alguien en casa está haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues más que nada, lo más importante de todo, como en todas las emergencias, porque esto es una emergencia médica, es conservar la calma, ¿no?
porque una vez que perdemos la calma, nos alteramos, perdemos el orden en el que hacemos las cosas y empieza a salir todo mal, ¿no? Entonces, primero que nada, conservar la calma. Una vez que identificamos alguno de los síntomas que estamos comentando y sospechamos a lo mejor de enfermedad vascular cerebral, ¿qué va a ser lo que vamos a utilizar? Pues primero vamos a llamar al servicio de emergencias, ¿no? Como en todas las enfermedades, como puede ser también en un paro cardíaco, en un infarto del corazón, pues lo ideal es activar el sistema de emergencia, porque no hay ninguna intervención que vaya a ser más útil que tener una intervención temprana, ¿no? Y esa no la vamos a poder dar fuera de un hospital. Entonces, primero vamos a hacer eso y luego, pues idealmente, creo que también es muy útil ver en qué momento vimos a la persona que está padeciendo estos síntomas, normalmente por última vez, ¿no? ¿Hay que contar la hora, doctor? Sí, idealmente, exactamente. Okay. Idealmente contar la hora, porque es uno de los parámetros más importantes para los médicos, incluso para los paramédicos también, para saber cuál va a ser cómo se va a determinar la próxima acción, ¿no? El tratamiento, porque depende totalmente de la temporalidad que tengamos entre el inicio de los síntomas a posterior, ¿no? Entonces, justamente también por eso es muy importante hablar de esto, porque es una enfermedad que desgraciadamente no siempre genera alarmas pues muy llamativas y podemos postergarlo, dejarlo, pues muy típico de nosotros como población. Tenemos la costumbre de que ay, me siento mal, lo voy a dejar un momento a ver si mañana ya se me quita y pues pasa el tiempo, ¿no? Entonces, en estos motivos, si decidiéramos hacer eso, pasan 24 horas y no nos atendimos, pues si no llegó a ser un evento fatal, es decir, que nos genera la muerte, pues nos puede llegar a generar alguna discapacidad grave, ¿no? Incluso de manera permanente. Entonces, es muy importante que lo hagamos rápido y que determinemos la hora en la que vimos a la persona que sospechamos está teniendo un evento para que se la comuniquemos al servicio de emergencias, ¿no? Y ya sepan a qué se enfrentan, ya tener todas las cosas que necesitan preparadas en nivel hospitalario y no retrasar pues justamente la atención, ¿no? Ok, esto es muy importante, doctor, y más esto que dices de hay que tomar la hora y hay que tenerla bien en claro y estar al pendiente de los síntomas, incluso como mencionas, como de los cambios de actitud de la persona, luego hay que sospecharlo y más vale una revisión. Pero bueno, ahora, ¿qué personas están más en riesgo de padecer un evento vascular? Pues justamente, muy importante esto, porque pues más que nada va a ser nuestra población objetivo, las personas que estén viendo esta sesión, esta charla que estamos teniendo. Esta es una enfermedad que es mucho más frecuente conforme vamos avanzando con la edad, ¿no? Todos tenemos el riesgo de padecer un evento vascular cerebral, porque precisamente una enfermedad muy heterogénea, son muchos tipos, unas que predominan en jóvenes, unas en adultos, pero en general es más frecuente que conforme avancemos con la edad sea más probable que tengamos uno, ¿no? Más que nada, después de los 45 años, encontramos que el riesgo se encuentra incrementado de manera pues, muy importante, exponencial, es donde empiezan a suceder estos eventos de manera más frecuente y tenemos otro pico de prevalencia entre los 60 y 65 años, ¿no? Entonces, cuando tenemos como esos hitos en la edad, es mucho más probable que tengamos esta enfermedad, pero también cabe decir que pues, precisamente no es el único factor, ¿no? Hay otros factores que son muy importantes y más que nada pues, son las personas que padecen otras enfermedades crónicas, ¿no? Más que nada la hipertensión arterial, este es el factor de riesgo más importante para poder prevenir o desarrollar en su caso un evento de estos, ¿no? Un infarto cerebral, tanto de tipo hemorrágico como de tipo isquémico, ¿no? Conforme tengamos más elevación de la presión arterial y durante más tiempo la tengamos así, se incrementa de manera exponencial el riesgo de padecer uno de estos, ¿no? Y no se quedan por detrás pues, la diabetes, los trastornos del colesterol, de dislipidemias justamente, arritmias, enfermedad renal, todo tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo malo es que muchos de estos padecimientos no dan síntomas. Por ejemplo, tener problemas de dislipidemia o colesterol alto no te da ningún síntoma. Y, por ejemplo, también otra cosa, en pacientes con hipertensión muchas veces encontramos cifras muy elevadas y les decimos, no, pues es que el medicamento hay que tomarlo. Y te dicen, pero a mí no me duele nada, no me siento mal. Entonces también es importante, bueno, y me gustaría que nada más como a manera de información nos digas cuáles son las cifras ideales que debería de tener alguien que está con hipertensión,
probablemente no va a variar mucho de las de la población en general, pero sí vale mucho la pena. Y aparte de mantener un buen control de la presión arterial, ¿qué más podemos hacer para prevenirlo? Porque pues en la mayoría de los casos sí la podemos prevenir. Claro, sí, exactamente, pues hasta el 70% de la población que tiene uno de estos eventos, pues llega a ser precisamente una persona con alguno de estos problemas que trae por detrás, ¿no? Y justamente suele ser muy asociado a un descontrol de la misma, ¿no? Porque precisamente, como comentaba, son enfermedades que no molestan, no se sienten, entonces, pues muchas veces lo pasamos por alto, ¿no? Por desapercibido. Entonces, lo ideal es que una persona con presión arterial alta, ya como una condición crónica, esto depende de muchos factores, claro, es algo personalizado, no es algo que sea pues en general, pero sí podemos dar como una recomendación general, idealmente que las cifras estén por debajo de 130-80, que es muy similar al de la población normal, que es 120-80, ¿no? Entonces, esos serán más o menos los objetivos que vamos a tener cuando tenemos una persona con presión elevada, de manera ya crónica, que ya tome medicamento. Y, pues, ¿qué otras cosas podemos hacer? Pues justamente está muy asociado, ¿no? Estos problemas con la prevención, no son exactamente las mismas cosas. Entonces, las cosas que vamos a evitar o que podemos hacer para prevenir son también para prevenir problemas como diabetes, hipertensión, colesterol alto. Entonces, evitar hábitos nocivos, muy importante, como puede ser fumar, también uno de los factores de riesgo más importantes para padecer esta enfermedad, y incluso vapear, ¿no? Que es algo pues, que está surgiendo más en la actualidad, esto incluso entre jóvenes, que pues, en el futuro incluso pues, podríamos imaginar que esta enfermedad se va a dar más en poblaciones incluso más jóvenes por este tipo de cosas, porque son sustancias que al final entran a tu circulación, a tu sangre y van a dañar pues, todo lo que está a su paso, ¿no? Entonces, si tenemos vasos sanguíneos dañados en el cerebro, pues tenemos riesgo de presentar esto. Entonces, evitar este tipo de hábitos nocivos como fumar, vapear, el exceso de alcohol también muy importante, que realmente no hay una cantidad de alcohol recomendada, ¿no? De manera médica no sería pues, ético de nuestra parte recomendar alcohol, pero también tenemos que estar consciente de que hay cosas que hace la población general, que son normalizadas, son parte de la cultura, de la sociedad. Entonces, pues como prevención, pues podemos decir que mínimo no sea más de una copa en mujeres, 2 copas en hombres. Claro, depende de peso y talla, no nada más del género, ¿no? Solo como una recomendación general. Y pues obviamente el consumo de drogas, también muy importante. La mayoría de personas jóvenes que llegan a tener uno de estos problemas justamente es por abuso de este tipo de sustancias, ¿no? De tóxicos, como pueden ser los estimulantes, como la cocaína, que tienen elevaciones muy importantes de la presión arterial y pues justo pueden provocar que algún vaso del cerebro se revienten y genere un problema pues, justo muy severo, ¿no? Presentaciones muy graves. Ok. Sí. Sí, es que, bueno, quería preguntarte, ya casi se nos acaba el tiempo, pero doctor, por ejemplo, alguien que ya tuvo un evento vascular cerebral, pues también es muy importante como valorar la terapia de rehabilitación, porque, bueno, de pronto ya tuvimos, no sé, un familiar, abuelita, papá, mamá, que tuvieron este tipo, una embolia, le llaman coloquialmente, entonces les puede volver a dar, o por ejemplo, no sé, quedan con una secuela de que no pueden mover la mitad del cuerpo y dicen, pues como no pueden mover la mitad del cuerpo, en cama, ¿no? Entonces sí vale la pena luego retomar la rehabilitación, ¿no? También igual por ejemplo, con la deglución o de que no pueden comer, porque es muy importante para que el paciente otra vez pueda llevar a cabo su vida diaria. Entonces ahí, por ejemplo, ¿tú qué nos podrías decir para la población que ya vivió por una etapa de esta acerca de la rehabilitación antes de hacer el corte? Claro, sí, también es relevante hablar de esto. Pues, obviamente nuestros objetivos siempre son evitar la enfermedad, pero una vez que ya la tenemos, pues tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Como es la rehabilitación, la recuperación ya pues de las secuelas que esto puede dejar. Entonces sí es muy importante acudir justamente a algún tipo de rehabilitación, dependiendo del tipo de evento que tengamos. Muchas veces sí se puede llegar a recuperar algún grado de funcionalidad posterior a uno de estos eventos. Esto justamente tiene mucho que ver con la velocidad con la que fuimos atendidas en el evento agudo o de la gravedad del mismo, ¿no? Pero sí tenemos como
un rango de movilidad para poder mejorar estas discapacidades que se presentan, ¿no? A lo mejor no en todos los casos se va a poder recuperar al 100%, pero, por ejemplo, justo en estos casos que platicábamos, ¿no? Alguna persona mayor que llegue a tener alguno de estos problemas y dicen de que no, pues ya no se pueden mover, se queda en cama, y ahí es cuando empiezan más problemas, ¿no? Es como una cascada. Perdemos la funcionalidad y de ahí todo va para abajo, de que imagínense, el abuelito tuvo alguno de estos eventos, lo dejaron postrado y a los 2 años, pues fallece tristemente, ¿no? Y muchas veces no solamente pues es por el evento que tuvo, sino por todas las consecuencias sociales, médicas, que hubieron alrededor del mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor si al abuelito lo hubieran llevado a rehabilitación, tal vez no hubiera caminado perfectamente, pero a lo mejor con un andador, con algún bastón, hubiera tenido un poco más de autonomía y le hubiera permitido, pues, justamente hacer funciones básicas, ¿no? O incluso de la deglución, que incluso, pues, puede suceder que lleguen a no atenderlo y a broncoaspirar, ¿no? Que cuando estén alimentándose, estén consumiendo, respirando porciones de alimento o de agua, y eso pues puede desembocar en alguna infección grave del sistema respiratorio, y ahí es donde viene la mortalidad de estos eventos también, ¿no? Ok, pues bueno, doctor, muchas gracias, es mucha información, pero y no sé si haya alguien que quede con alguna duda, pero por favor déjanos tus datos para que te puedan escribir o contactar y que te las hagan. Claro que sí. Mis datos, yo soy el doctor Andrés Mena Novoa. Pueden buscarme en mi correo, es a.menanovoa@ugto.mx, mi correo de la universidad. Ahí estoy a su disposición por cualquier duda o situación que quieran comentar, con mucho gusto los puedo atender. Ok, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, por todo, por la información, y gracias a ustedes por escucharnos el día de hoy. Y bueno, los invitamos a ver la programación a través de Radio y Televisión de la Universidad de Guanajuato, y mi nombre es Vianey Contreras. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.